Acercaos, hijos de Sigmar, seguidores de Malekith o devotos de Nagash. Acercaos y prestad atención. Empieza la hora de los escribas del viejo mundo. Bienvenidos, queridos oyentes. Este va a ser un programa corto, pero bastante interesante, que viene a completar y expandir algunas de las informaciones, rumores y detalles que comentamos la semana pasada en el podcast sobre Warhammer The Old World. Ese programa generó bastante interés y mucha gente nos escribió en los comentarios para tratar algunos asuntos, lo cual os agradezco muchísimo. Y como os leo a todos, voy a comentar algunas de las cosas que surgieron antes de ir al tema en sí. Por cierto, también hay pendiente un programa extra, no sé si llamarle apéndice o adenda, para el programa que dedicamos a las colonias y a las flotas de los elfos. Lo haremos y estoy muy agradecido a la gente que ha aportado sus informaciones y sus referencias, pero estoy a la espera de confirmar algunos datos y de juntar un poco más de información. También quería agradeceros la buena aceptación que están teniendo estos programas, el buen ambiente participativo y la verdad el buen rollo que hay en los mensajes, que esto no siempre es así, y especialmente también agradecer a todos aquellos que nos habéis dejado vuestras opiniones instándonos a seguir en esta línea con estos programas. La verdad, señores, se agradece muchísimo. Pero bueno, vamos allá. Lo primero, deciros que no hay novedades en la costa, pero que aún así Games Workshop dedicó una pequeña mención al proyecto, al Warhammer The Old World, anteayer, el martes 24 de noviembre, en la web de Warhammer Community. El artículo está centrado en el juego Total War, en su versión para móvil, acerca también de la última expansión, y que Creative Assembly, que es la empresa que se dedica al Total War Warhammer, sigue trabajando para sacar la tercera edición del juego. Pero al final del artículo apareció de nuevo el logo de Warhammer The Old World con el siguiente texto. Os lo traduzco porque el original está en inglés. Dice así: y no olvides que Warhammer Studio aún está trabajando duro para el regreso del mundo que fue en Warhammer The Old World. Se está progresando mucho y estamos ansiosos por recibir la próxima actualización. Verás más sobre ello en el próximo año. Suscríbete al boletín de Games Workshop para estar al día con las últimas noticias de Warhammer. Bueno, no news, good news, que dicen. Simplemente es un apunte de que siguen trabajando en ello y no hay más, no hay que buscarle tres pies al gato. De hecho, la noticia es que no habrá más noticias este año, como mínimo. ¿Qué le vamos a hacer? Pero bueno, que siguen trabajando en ello. Acerca de los comentarios que os mencionaba anteriormente, el usuario Devotio Ibérica, que es un nombre que ya me gusta, como buen seguidor de Indivil y Mandonio que soy, comenta que sería una buena jugada comercial hacer coincidir la salida del Total War Warhammer 3 con Warhammer The Old World. Estoy de acuerdo, pero mucho me temo que no llegarán a tiempo, que saldrá antes del Total War 3. Porque como veréis en este programa hay otros factores que pueden pautar los tiempos. Otro usuario, Mapache, nos preguntaba en el blog si habría alguna relación entre el objeto mágico la espada de Segismundo, que aparece en los libros de ejército del Imperio de sexta y de séptima edición, con el Segismundo que aparece en el mapa del Imperio que comentábamos en el anterior podcast. Bueno, pues no solo está la espada, sino que en el libro de séptima edición también está el estandarte de Segismundo, pero no se trata del mismo personaje. El dueño de estos objetos es Segismundo II de Reikland, que vivió en el siglo V. En la descripción de estos objetos, que por cierto muchos de ellos muchas de estas descripciones guardan auténticas perlas de trasfondo, pues esta descripción hace mención a la ciudad de Altdorf,
a la lucha contra los Pieles Verdes, ya que la espada estuvo en manos de un capitán de los Caballeros Pantera durante las guerras de Arabia. En la cronología del mismo libro también nos dicen que bajo el reinado de este Segismundo II se incorporó Marienburgo al imperio. En cambio, el Segismundo del mapa está en la zona de Middenheim y es además 1500 años posterior, y por tanto no son el mismo personaje, porque este Segismundo pues es bastante posterior a las guerras de Arabia. Así que por este lado, duda resuelta. Por último, otro usuario de quien lo siento pero no consigo encontrar su mensaje y por tanto su nombre, mis disculpas, me aclaraba un tema sobre Sollán, sobre la provincia de Sollán, y es que en el Total War 2 Karl Franz envía a Balthasar Gelt a esta provincia, con lo cual me quedé un poco loco. Pero luego, mirando la letra pequeña y consultando con la web de Total War, sí que siguen el canon normal y dejan claro que esta región fue destruida en 1707 por Gorbat y que desde entonces hasta esta nueva orden de Karl Franz la provincia no ha existido como tal. Así que por esta parte también duda resuelta. Gracias a otro suscriptor del canal, Juan Aquiles, con quien he tenido el placer de mantener largas conversaciones esta última semana, he podido certificar algunas de las notas que apuntábamos en el programa anterior. Juan vive actualmente en Inglaterra, visita asiduamente los Open Fest en Warhammer World y este tipo de eventos, y conoce a varias personas dentro de ese círculo y dentro de la propia compañía. Por supuesto, ahí nadie suelta prenda directamente de lo que se viene. Pero si uno es algo listo y se prepara bien su, llamémosle, interrogatorio, puede acabar sonsacando información ni que sea por pasiva. Así que con la ayuda de sus datos he acabado por sacar este segundo episodio sobre Warhammer The Old World, que tiene más miga de lo que yo mismo pensaba al empezarlo. Así que, vamos allá. Para aquellos que no conozcan la herejía de Horus, vamos a contar un poco de qué va, porque como veréis, tiene bastante importancia en relación a este nuevo proyecto. Sin entrar en detalles de trasfondo, simplemente decir que se trata de la guerra civil que enfrentó a la mitad de las legiones de los marines espaciales contra la otra mitad en el universo de Warhammer 40.000. Aquellos que se pasaron al caos contra los que permanecieron leales al emperador. Esto ocurrió en el milenio 30 y es el origen del contexto histórico actual de Warhammer 40.000. Esta división aparece mencionada, esta guerra aparece mencionada miles de veces en cualquier códex y reglamento de este juego, al igual que en Fantasy aparece la Gran Guerra contra el Caos o el colapso de los portales polares en los libros de ejército. Era simplemente la historia del juego, su trasfondo, para explicar cómo se había llegado en el milenio 40.000. Pero por el año 2004-2005, Games Workshop decidió pasar del dicho al hecho y dos de sus divisiones empezaron a trabajar para desarrollar estos hechos tanto en la literatura como en miniaturas y también en juego. Así, en 2006 apareció la primera novela ambientada en esa época, en ese milenio 30. La primera novela se llamó Horus Rising, de Dan Abnett. Era la primera de las, atención, 60 novelas planeadas hasta ahora. Si no estoy equivocado, ahora llevan publicadas 56 o 57 y están contando ya el asedio final al Palacio de Terra, que es el final de esa guerra. De todo esto se ocupó Black Library, por supuesto. Pero eso es solo la parte literaria.
Pocos años más tarde de la publicación del libro de Dan Abnett y viendo que la cosa tenía miga, Forge World empezó a sacar miniaturas de resina ambientadas en esa época. Marines con servoarmadura antiguas, dreadnoughts, vehículos y personajes especiales. De hecho, incluso empezó a modelar los propios Primarcas. De momento han salido 17 de ellos, por lo que solo queda, si no estoy equivocado, solo queda por salir uno de Primarca y el propio Emperador. Aunque puedan sacar algunos otros personajes secundarios como ya han hecho también. Por supuesto, teniendo un trasfondo tan trabajado y unas miniaturas espectaculares, solo faltaba dar el último empujón para dar vida a todo ello. Y así, la misma Forge World empezó a publicar los libros de reglas y escenarios The Horus Heresy en el año 2012. Al igual que las miniaturas de resina que produjo Forge World, estos libros, la verdad, son auténticas obras de arte. Entre 200 y 300 páginas a todo color, de gran calidad, no solo en contenido gráfico, sino también en formato, tapadura, incluso algunos con las esquinas tachonadas en metal, aunque también es cierto que se lo cobran. Algunos de estos libros alcanzan los 100 euros. Parece que inicialmente tenían planeado sacar entre 15 y 20 volúmenes. De momento han sacado 9, además del reglamento básico y 5 libros más de listas de ejército temáticas. Como decíamos en el anterior podcast, el fallecimiento de Alan Blythe, que era el alma mater y el autor de todos estos libros, truncó este ritmo, pero aún así han seguido apareciendo nuevos volúmenes. En resumen, están a punto de terminar la herejía de Horus, tanto a nivel de novelas, en Black Library, como de campañas y miniaturas de Forge World. Y a todo esto hay que añadirle que Forge World probablemente abandonará la línea Middle Earth, la del Señor de los Anillos y el Hobbit, a corto plazo. No sé el momento exacto en el que expira la relación de Games Workshop con la productora que tiene los derechos del Señor de los Anillos, pero me aseguran que es cuestión de pocos años, si no de meses. Pero vaya, tampoco hay mucho que descubrir, ya han sacado todo y más de lo que podía sacarse en miniaturas del Señor de los Anillos. Incluso esta pasada semana vimos las renovaciones de minis que ya habían tenido su miniatura, como la de Barbol, Merry y Pippin, que es lo que salió esta semana en Warhammer Community. Bien, todo esto, ¿qué tiene que ver con Old World? Mucho. De hecho, todo. Old World no hubiera sido presentado si no fuera porque están terminando los proyectos de la herejía de Horus y del Señor de los Anillos. Lo que podría estar haciendo Games Workshop es preparar el terreno para el departamento que va a engullir el volumen de trabajo de la herejía y del Señor de los Anillos. Toda la producción, el material, el equipo de diseño, de escultura, de arte que ha estado trabajando hasta ahora en estos dos proyectos no van a ser despedidos. Old World ocupará ese nicho de trabajo, presumiblemente. Este es el primer dato importante. La magnitud y los tempos de Old World están ligados a la herejía de Horus, más de lo que parecía vislumbrar el primer anuncio que hizo Games Workshop, ahora hace un año. Un dato más. Sabemos a ciencia cierta que Games Workshop trabaja a 16-24 meses vista. Es decir, que en lo que empiezan a trabajar hoy no sale a la venta hasta dentro de 1 año y medio, 2 años. Forge World no va a tanto plazo, pero también trabajan con un amplio margen de meses. Pensad que cada proyecto tiene que pasar por varios departamentos, desde el planteamiento inicial, bocetos, pruebas, modelado en 3D o tradicional, producción, pintura, fotografía. Todo esto es mucho tiempo. La diferencia con Old World en este sentido es que nunca antes habían anunciado algo con tantos años de antelación. Si no me equivoco, lo más parecido fueron las Hermanas de Batalla, que se anunciaron con 1 año o 1 año y poco de antelación, pero fuera de eso no es habitual que anuncien un proyecto con tanto tiempo como lo han hecho con Old World. Como veis, aquí la clave está
en quién hay detrás del diseño de producción del futuro Old World. Podemos dar por seguro que en efecto es Forge World. Esto es lo que nos aseguran todas nuestras fuentes y de lo que puede sacarse de las informaciones que han salido hasta ahora. Y es por ello que os he estado explicando cómo han ido apareciendo los suplementos de la herejía de Horus. Pero aún hay más. En este punto, ¿qué es exactamente Forge World? Forge World es una división dentro de Games Workshop que, al igual que puede ser Black Library o en parte Citadel, aunque Citadel mantiene cierta autonomía, que antaño se dedicaba a producir, Forge World antaño solo se dedicaba a producir solo en resina y especialmente modelos que por su tamaño, su calidad y su precio eran básicamente de coleccionismo, y muy especialmente Warhammer 40.000. De Fantasy sacaban alguna cosa, pero su catálogo era muy inferior en número. Y como ya hemos dicho, al tiempo también abrieron una línea de productos enfocada especialmente a la herejía de Horus. Con el cambio de dirección en la empresa en el año 2016, pasaron dos cosas. Forge World se encargó de recuperar los llamados juegos de especialista y dejaron de producir miniaturas para Fantasy. Actualmente también han dejado de producir modelos para Warhammer 40.000. Todo lo de 40.000 y lo de Age of Sigmar lo llevan directamente las divisiones de estos dos juegos desde el departamento de diseño de Games Workshop. Por muy grandes que sean las miniaturas, como los nuevos gigantes de plástico o los caballeros imperiales. ¿Y qué pasa con los juegos de especialista? O los juegos en casa, o los juegos en caja, como los llaman ahora. Estamos hablando de Necromunda, Blood Bowl, Adeptus Titanicus y Aeronautica Imperialis. Pues francamente no he conseguido dilucidar si lo dirigen al 100% desde Forge World o si forman parte de una división mixta donde participan tanto Forge World como Citadel. Pero sea como fuera, estos juegos están sacando miniaturas tanto en plástico como en resina. Y si Old World va por ese camino, podríamos esperar lo mismo, miniaturas esculpidas con ambos materiales. Este es el segundo dato importante. Parece bastante probable que las miniaturas no solo sean de resina, sino también de plástico. Y eso no solo es bueno para el bolsillo, sino que significa que pueden construirse grandes ejércitos, cosa que con resina sería bastante difícil. Sigamos. Volviendo a la analogía con la herejía de Horus, lo primero que se nos viene a la cabeza es buscar un paralelismo de guerra civil dentro de la principal facción de Fantasy. Pero resulta que en Fantasy eso no lo tenemos. No hay una facción principal. ¿Quién podría ser? ¿Los elfos y su secesión? ¿Los enanos? ¿El imperio? ¿El caos? ¿Cuál es la facción principal? Quizá la analogía con la herejía, que recordemos venía del primer anuncio del World, no sea tanto en el sentido de buscar una lucha intestina dentro de la principal facción de Fantasy, sino más bien buscar un proyecto basado en grandes conflictos del trasfondo de Fantasy. Unas veces con elfos, otras con pieles verdes, otras con condes vampiro. Y atención, tercer dato importante, porque según nos cuenta nuestro agente sobre el terreno, tienen pensado incluir todas las facciones dentro de Old World. Es decir, nada de centrarse solamente en el imperio. Y esto abre un mundo de posibilidades infinitas. Estoy pensando en suplementos de 200 páginas para librar la campaña de Aenarion contra los demonios, o la Guerra de la Barba, o la ascensión de Nagash, o la invasión de Lustria por parte de los Skavens, o las 12 batallas de Guilds del Bretón. Claro, ¿qué entendemos por todas las facciones o todas las razas? Bueno, viendo por dónde van los tiros de Games Workshop sacando cada vez más facciones, no me extrañaría que recuperaran antiguos ejércitos como los enanos del caos, o que por fin hicieran algo con Int o Katai, o por ejemplo, con Kislev. Un último punto a tener en cuenta para aumentar aún más las expectativas es que si bien la herejía de Horus es un conflicto enorme y que dura mucho tiempo y con un montón de batallas, es un conflicto finito. En cambio, el número de campañas que podrían llegar a sacar del trasfondo de Fantasy es prácticamente ilimitado.
8.000 años de conflicto en una veintena de razas, o de civilizaciones, o de países, o de imperios, como queráis llamarle. Las posibilidades son infinitas. Ojo, también hay que tener en cuenta que eso no significa que dentro de 10 años pudieran tener un catálogo con miniaturas de 20 facciones. Eso es difícil de mantener por su elevado coste. Así que lo más probable en este sentido sería sacar cajas de inicio de campaña, cierto número de minis que duraran 5, 6, 7 años y luego descatalogarlas para dar cabida a otra caja de campaña con otras facciones. Bien, hasta aquí la información que tenemos y encantado de compartirla con vosotros. La verdad es que todo esto cada vez va creando más y más expectativas y eso es bueno para el hobby. En resumen, estoy pensando en una serie de suplementos con caja básica, libro de campaña y miniaturas de resina y plástico. Todas nuevas, de una nueva gama, nada de reciclaje, que vayan a llenar el volumen de trabajo que deja la herejía de Horus. A nivel empresarial es muy interesante. No necesitan más personal, no necesitan una gran inversión, porque no estamos hablando de sacar un nuevo Warhammer con sus 12 ejércitos. Y además pueden esperar a ver si funciona con las primeras campañas para decidir si les sale a cuenta o no seguir con ello. Y teniendo en cuenta el número de conflictos que hay en el trasfondo, podrían seguir con ello hasta que les dé la gana. Como siempre, comentarios abiertos para que escribáis lo que os está pareciendo todo esto. Estaremos encantados de leeros y nos vemos en el siguiente podcast. Gracias por escucharnos y larga vida Fantasy.